en el dominio del tiempo con span 0. Aplicaciones prácticas en analizador de espectro en tiempo real, modo de intervalo, span 0, FTCA para análisis de señales pulsantes. El análisis de espectro tradicional produce gráficos de barrido de potencia sobre frecuencia que revelan la intensidad de las señales captadas dentro de un filtro de ancho de banda de resolución analógica del dispositivo de barrido. Si bien es valioso para describir con precisión señales de onda continua a una frecuencia específica, el análisis de espectro del barrido puede pasar por alto información de interés en frecuencias que no se barren en el momento adecuado. Afortunadamente, los analizadores de espectro basados en la transformada rápida de Fourier tienen probabilidad de interceptar señales en una frecuencia de interés con duraciones extremadamente cortas y sin pasar por alto ningún detalle crítico de la señal. Dado que las características de la señal en el dominio temporal y la respuesta en el dominio temporal de los dispositivos de RF y de microondas permiten medir simultáneamente la respuesta en el dominio de la frecuencia y tiempo, se puede obtener información significativa sobre el comportamiento de la señal y el funcionamiento del dispositivo. Un evento típico puede pasar por alto eventos que un FTCA con capacidad de la transformada rápida de Fourier supuesta puede capturar con detalle al extremo en el tiempo. Por ejemplo, el generador de frecuencias pulsadas que salta a otra frecuencia y produce una amplia gama de comportamiento transitorio y potencias de pico inesperadamente altas. Las ventajas en el tiempo real con mediciones de span 0. Durante décadas, los ingenieros de RF han aprovechado la función del analizador de espectro, conocida como mediciones de span 0. Esta medición funciona configurando el filtro de ancho de banda de resolución RBW a una sola frecuencia, capturando la energía de la señal en segmentos temporales y mostrándola a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad podría utilizarse para modulación de amplitud AM simple. Sin embargo, ante la modulación más compleja y las señales de radar de telecomunicaciones de banda ancha, los analizadores de espectro en tiempo real FTCA aportan nuevas características y usos para las mediciones de span 0. En concreto, el amplio ancho de banda instantáneo de un FTCA y el filtro FBW digital permite capturar decenas de megahercios de intervalo de frecuencia. De esta forma continua a lo largo del tiempo analiza simultáneamente los dominios de frecuencia y tiempo y modulación de una señal. Los FTCA son específicamente adecuados para resolver muchos de los desafíos de análisis de señales de radar y pulsantes que requieren información en el dominio de la frecuencia y tiempo para el análisis preciso. Con las mediciones de radar, obtener este tipo de análisis multidominio detallado requería varios instrumentos sincronizados con cierto margen de error. En un gran sistema de prueba, la configuración y programación de un sistema requerirá amplios conocimientos y experiencias. De igual manera, el estudio de técnicas avanzadas de modulación requerirá casi en el mismo rigor, capaz de generar disparos de tiempo real que permiten
analizar señales instantáneas o incluso activar grabaciones de comportamiento de una señal para un análisis de producción más profundo en el futuro. Las pantallas multidominio RTSA pueden reemplazar muchos sistemas de medición personalizados diseñados para el análisis de señales en los dominios del tiempo, frecuencia y modulación. Además, al contar con un solo instrumento para realizar esta función, se elimina la necesidad de correlacionar temporalmente los datos, ya que todos los dominios de visualización se derivan de la misma señal muestreada en el tiempo. Para aplicaciones de radar y comunicaciones con esquemas de modulación complejos, las mediciones de intervalo 0 con un RTSA son extremadamente valiosas para medir el comportamiento de la potencia en el dominio del tiempo, especialmente con elementos de la cadena de señal expuestos a señales de alta potencia. Por ejemplo, la potencia de pico, el ancho de pulso, la frecuencia de repetición de pulso, la demodulación y la potencia media de la señal se pueden medir con una configuración sencilla de marcadores, disipadores, anchos de banda y tiempo de espera. Medición de potencia pico y ancho de pulso con modo de intervalo 0. Es fundamental comprender las mediciones de potencia pico y ancho de pulso al planificar, diseñar y solucionar problemas en los componentes de la cadena de señal. Los cambios en modulación, la pulsación y otros efectos pueden generar niveles de potencia potencialmente dañinos o acelerar el desgaste de los componentes de los circuitos de transmisión y recepción. Un RTSA con modo de intervalo 0 proporciona mediciones valiosas que permiten determinar la potencia pico y el ancho de pulso con gran precisión. En primer lugar, el ancho de banda de referencia RBW y el ancho de pulso de banda de referencia VBW, limitados por el ancho de banda instantáneo del RTSA, deben ser lo suficientemente amplios como para que el pulso se asiente dentro de la ventana. Un RBW más amplio proporcionará un detalle más preciso de la respuesta de la señal y facilitará el cálculo de tiempo de subida y el tiempo de caída, ya que un mayor ancho de banda de captura implicará que se incluyan más componentes de potencia y frecuencia del lóbulo lateral en el análisis. Como regla general, el RBW debe ser de 3 a 5 veces el ancho de banda de 3 dB del pulso para obtener mediciones características precisas. Sin embargo, si solo se considera la potencia del pulso, se podría utilizar un RBW menor para estimar razonablemente la potencia pulsada. Aumentar el ancho del RBW mejora la precisión de las mediciones del tiempo de subida y bajada del pulso en el dominio temporal. Para señales repetitivas se puede utilizar un disparador de video en modo de intervalo 0 para proporcionar una visualización estable de la forma del pulso, lo que permitirá que los marcadores y los marcadores delta proporcionarán mediciones de las características del pulso. Además, si el tiempo de barrido se configura lo suficientemente largo como para capturar múltiples pulsos, se puede capturar la frecuencia de repetición del pulso de la señal. Con la medición de la potencia pico y la frecuencia de repetición del pulso, se puede calcular la potencia media de la señal. La potencia media es igual a la suma de la potencia pico más el 10 multiplicado por el logaritmo del ancho del pulso por la frecuencia de repetición del pulso.
Para pulsos más rápidos que el tiempo de asentamiento del RBW, cuanto más estrecho sea el pulso, mayor será la inexactitud de la medición de la potencia pico.